Hola, bienvenidos a un nuevo video para este su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos viendo una partida jugada el día de hoy en la ronda 2 de un torneo recién comenzado el día de hoy en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, y que tiene como protagonistas a Alireza Firuza, el líder hasta ahora del torneo, y Hikaru Nakamura. La partida comenzó con la jugada caballo F3, una jugada bastante elástica como ya conocemos, que se puede prestar a un sinnúmero de variantes. Siguió D5, E3, caballo F6, C4, una jugada normal tratando de cambiar un peón lateral de C por un peón central del negro. Lo que normalmente no sucede, ¿no? Normalmente las negras no cambian, sino que defienden el peón, ya sea con el peón de E o con el peón de C. Continúo con B3, tratando de finchetar al alfil de casillas negras. Alfil E7, alfil B2, enroque corto. G3, tratando también de finchetar al otro alfil. Y después de B6, alfil G2, alfil B7, normal, enroque corto. C5, dama E2, dama C8. El dama C8 normalmente sucede porque queremos darle una defensa al alfil de B7 que normalmente puede ser cambiado por el alfil de G2. Siguió dama C8, caballo C3, torre D8 y después de torre C1, caballo C6, D3 y ahora D4. Aquí puede ser una de las variantes donde importa mucho que la dama esté defendiendo al alfil, ya que por ejemplo después de los cambios podemos tomar de caballo sin que eso implique que nuestro alfil esté indefenso y nos los puedan capturar en alguna de las variantes. Siguió peón por peón, caballo por, de hecho es lo que continuó, caballo por y ahora alfil por G2, intercambiamos alfiles primero y después de rey por G2, C por D4. Aquí las negras han ganado un poquito de espacio central gracias a su peón de D4. Aunque es cierto que va a estar atacado por el alfil de B2, se puede defender cómodamente con el peón en N5, por ejemplo, en alguna de las posiciones o incluso con el alfil en C5. Así que las negras van a tener una ventaja ligera, pero cómoda durante el resto de la partida. Siguió caballo B1, dama B7 jaque, rey G1 y H5. Normalmente cuando se ha cambiado el alfil del fianchetto, es útil tratar de empeorar todavía más la estructura de peones con el peón de H, con el avance del peón de H a H4, ya sea que te tome o permita, por ejemplo, que tú avances a H3, siempre es incómodo, porque si tú tomas tienes una estructura muy dañada y si te juegan H3 te amenazan, por ejemplo, mate en la casilla G2 con la dama que está en B7. Siguió caballo D2, H5 como dijimos, y el blanco en lugar de preferir o de permitir más bien que el peón avance a H3 creándole el problemita del mate en la casilla G2, prefiere simplemente capturarlo, aunque esto puede ser pues más o menos debatible, pues finalmente es lo que decidió Nakamura y lo que yo creo que quería aquí es más que nada quitar su rey en algún momento a G1, obviamente primero quitando la dama de esta diagonal, a lo mejor ofreciendo los cambios, y entonces meter su torre en G1 para ser él el que ataque al enroque negro. Siguió torre C8, dama F3, bueno, más o menos por ahí va el plano, tratando de o cambiar damas o que te quites, pero entonces el rey puede ir a H1 y trayendo la torre a G1 podemos empezar un ataque en el flanco de rey del negro. Siguió dama 6, prefirió evitar el cambio de damas, rey H1 y ahora torre C5. La torre C5 puede tener varias ideas, pero yo creo que la principal es molestar en el flanco de rey también. La amenaza de mate sobre la columna G pues se puede defender más o menos fácilmente quizá con el caballo N8, con el alfil en F8, incluso con G6 también, aunque hay que tener cuidado de los H5 que pueda hacer el blanco. Siguió torre G1, torre F5, dama G2, aquí nos amenaza mate directamente, así que hay que tener mucho cuidado. Y aquí Firuza, en lugar del alfil F8, caballo 8 como yo he sugerido, jugó caballo H5. Que además de que defiende el peón de G7, en algunas variantes, obviamente después de que la amenaza de mate ya no exista, el caballo puede saltar a F4, atacando por ejemplo al peón de D3 y a la dama. O sea, tiene, digamos, buenos prospectos ese caballo. Siguió A3, alfil por H4, un peón gratis. Bueno, no gratis porque lo estamos recuperando en realidad. Es el peón que sacrificamos hace algunas jugadas en H4 y ahora simplemente lo estamos recapturando. Siguió torre F1, G6 y después de caballo E4, alfil E7. Aquí en algunas variantes podemos poner un ojito sobre el peón de A3, pero hay que tener mucho cuidado porque si lo capturamos de inmediato nos pueden ganar el alfil, ya que la torre puede venir a clavarnos y nos ganan el alfil, pues no podemos quitarlo porque perderíamos a la dama de A6. Siguió caballo G3, muy oportuna esta jugada porque ahora me forza a cambiar los caballos y el caballo ya no puede venir a molestar, como ya he dicho, a la casilla F4, al peón y a la dama.
Siguió caballo por G3, F por G3 y ahora B5. Tratando de crear un poquito de contrajuego, ya que la estructura de peones del blanco del flanco de dama es muy fuerte, así que hay que debilitarlo un poco, por eso B5, G4 me forza casi a cambiar torres, porque ¿a dónde más voy a ir? Si la quito, le dejo la columna abierta a la torre, y además tengo que perder un tiempo con la mía, así que prefirió capturar, torre por, y ahora B por C4, B por C4 y E5. Ahora el peón, como he dicho antes, queda sólidamente defendido con otro peón, y este alfil se vuelve un poquito malo. Siguió alfil C1, tratando de mejorar el alfil, a lo mejor en algunas variantes metiéndolo en H6 para crear algún problemita en el enroque. Siguió torre B8, dama F3. Esta quizás es un poquito imprecisa, ¿no? Porque permite, aunque es verdad que me crea un problema directo en el peón F7, permite la siguiente jugada del negro que simplifica todo a favor de él, que es dama B7. Hay que notar que no puedes tomar dama por F7 porque está clavado, sería ilegal. Tienes que hacer rey o dama por dama, no importa. De todos modos se intercambian las damas y sigue torre B1, clavando al alfil porque está en la misma fila que la torre. Siguió rey E2, F5 y después de peón por, aquí el negro se aprovechó de que el blanco no puede tomar torre por F5 porque está defendiendo al alfil de C1. Así que siguió con rey D2 para darle una protección al alfil y ahora sí que amenaza comerlo. Así que el negro aprovechó y jugó alfil por A3. Otra vez no puedes tomar al alfil porque perderías a la torre. Y ahora no puedes tomar al peón de F5 porque pierdes al alfil. Así que en el momento justo Firouzja tomó el peón de A3. Siguió C5. Y ahora hay que tener mucho cuidado porque podría parecer que podemos simplificar aquí todo, cambiar las torres y después cambiar los alfiles, y nuestro rey alcanza a llegar a parar este peón y tenemos 3 peones, pero que no se nos olvide que él también tiene un peón pasado en la columna H. Si por ejemplo intercambiamos todo aquí, torre por, alfil por, rey por, y vamos por este peón, pues simplemente nos lo avanza, y cuando vamos por él, entonces puede empezar a avanzar el otro y nuestro rey no es capaz de parar a los 2 peones pasados porque están muy lejanos uno del otro. Así que hay que tener mucho cuidado. Después de alfil por C5, en lugar de comer en C1, jugó alfil por C5, a lo que continuó torre por F5, alfil D6 defendiendo el peón de E5, rey C2 atacando a la torre B7, H4, torre C7 jaque, rey D1, torre C3 atacando el peoncito que está algo débil aquí, torre F6 contraatacando el alfil, alfil D6, alfil A3, perdón, y después de alfil G5, torre jaque, rey E2, torre H3, y después de jaque, rey F7, torre F6 jaque, rey G7, y ahora el blanco comete un error crucial jugando, aquí la posición está peor para el blanco, pero no está completamente perdido, está en desventaja porque estos peones ligados y centrales son muy fuertes, pero todavía tiene ciertas chances porque tiene sus piezas muy activas y también tiene un peón pasado en H, así que parece que con un buen juego podía aguantar, pero aquí juega rey F2, permitiendo la jugada alfil E7 del negro, que gana de inmediato. De hecho aquí Nakamura decidió abandonar porque la posición es muy fácilmente ganable para el negro. Por ejemplo, tienes que jugar algo como torre F5, pero entonces te cambian alfiles y después de peón por, simplemente la torre viene a E3 para defender a su peón, y el rey simplemente va a jugar a G6 y comerse al peón. Puedes intentar evitarlo, por ejemplo, con torre F6, pero entonces simplemente te pasan el peón de A. Y cuando vayas a comerlo, entonces van por tu peón de G. Y esto es muy fácil. 2 peones contra nada se gana automático. Pudo haber continuado, por ejemplo, torre F7 tratando de evitarlo, pero entonces simplemente lo bloqueamos con nuestra propia torre, con torre E4, y después de jaque nos quitamos. Y jaque nos quitamos y simplemente tenemos un camino muy fácil para apoyar a nuestros peones pasados. Y bueno, así es como Alireza Firouzja terminó derrotando al siempre jugador agresivo Hikaru Nakamura, que es muy conocido en el mundo digital por tener un canal de YouTube bastante popular y ser un jugador de rápidas extraordinario. Pero bueno, este no fue su día y terminó perdiendo ante el joven prodigio. Y bueno, espero que les haya gustado la partida, amigos. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos a la próxima.